palabra de Dios es una luz para tu vida y un consuelo para tu alma. ¿Por qué solamente hablamos del niño Dios en diciembre? Bueno, pues porque celebramos su nacimiento. Pero es importante distinguir el nacimiento del niño Dios de la encarnación del Hijo de Dios. Porque la encarnación comenzó desde que el ángel Gabriel le anunció a María la voluntad del proyecto que Dios tenía para ella. Estaba tan contento Dios Padre que Él quería que la Virgen María fuera la mamá del niño Dios. La Virgen María preguntó lo que necesitaba preguntar y respondió diciendo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con esa aceptación de la Virgen María, el Espíritu Santo descendió sobre la jovencita María, le comunicó la vida de Dios y ahí comenzó la encarnación. Ojalá que nos detengamos, los invito a detenernos un poco en este gran acontecimiento que ha marcado una etapa fundamental en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, se hace carne en la persona de María por obra del Espíritu Santo, comienza a formarse y llega el tiempo de nacer y celebramos su nacimiento. Bien, el comienzo de la encarnación lo celebramos el 25 de marzo y 9 meses después celebramos su nacimiento. Pero vale la pena detenernos para profundizar y descubrir el significado y la importancia de que el Hijo de Dios se ha hecho carne. En Jesús, el Hijo de Dios encarnado, encontramos un verdadero hombre, pero encontramos al verdadero Dios. Esta es la gran novedad de toda la historia, que Dios Padre nos muestra su gran amor por nosotros, dándonos a su Hijo único para entregarlo por nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, esta es la gran manifestación del amor de Dios Padre para nosotros al entregarnos a su Hijo. Y ya veremos cómo luego Jesús, el Hijo de Dios, al crecer, al madurar, al predicar y al llegar el momento de su plena manifestación, pues acepta ser clavado en la cruz, acepta ser crucificado por nosotros. Y ahí se aplica aquello de que nadie tiene mayor amor por sus amigos que el que da la vida por ellos. Bueno, hay muchos motivos para hablar de la encarnación. Yo menciono solamente algunas citas del Evangelio, de la Sagrada Escritura, para reconocer que ese hecho de la encarnación del Hijo de Dios no terminó con la vida terrena de Jesús en este mundo. La encarnación no terminó con su muerte y su resurrección. Podríamos decir que la primera etapa de la encarnación fue la vida terrena del Señor Jesús entre nosotros. Pero luego viene la continuación, tanto de la misma encarnación como de la obra de Jesús, y Él continúa presente en nuestra vida. Recuerdo, por ejemplo, podríamos meditar muchos textos del Evangelio donde se ve claramente que Jesús es verdadero hombre. Y también hay otros textos así como muy luminosos donde se ve que el Señor Jesús ha querido quedarse, encarnarse en nosotros, en los más pequeños, en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados. Y si leemos la descripción del juicio final, como lo presenta el evangelista Mateo en el capítulo 25, pues el Señor Jesús resucitado
se sienta en su trono de gloria para juzgar a todas las naciones y los divide en dos grupos. Y unos son recibidos en el cielo y otros son rechazados por el mismo motivo. Lo que hiciste con estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y ese está muy claro, ¿verdad? Cómo el Señor ha querido encarnarse, estar presente en la persona de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los maltratados o por la vida. Hay muchos conceptos por los cuales mucha gente forma parte de ese grupo de rechazados de la sociedad. Pero el Señor lo dice muy claramente: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces no se refiere, no hiciste nada por ellos, sino no me visitaste, no me ayudaste, no me tendiste la mano. Entonces ahí está muy claramente la identificación del Señor Jesús con esos pequeños. Bueno, tal vez la misma realidad que Jesús se hace hombre, se hace semejante a nosotros en todo menos en el pecado, es el acontecimiento central, que el Hijo de Dios se hace niño, se hace hombre por obra del Espíritu Santo, no solo en la persona de María, sino apoyado y acompañado por la familia de la Virgen María y San José. Bueno, pero hay un momento en la última cena en que se ve que el Señor Jesús había reflexionado mucho en su partida. Él moriría y se alejaría en cierto sentido. No lo podríamos conocer directamente como lo conocieron los apóstoles y todas las personas que lo trataron, lo escucharon, lo tocaron. Entonces, Él decide instituir el sacramento de la Eucaristía. Nos deja su presencia, nos deja el pan y el vino, se los encomienda a los apóstoles para que invoquen al Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo el que transforme el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del... Eso es precisamente lo que dicen los relatos de la institución de la Eucaristía, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, estando cenando con sus discípulos, tomó pan y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y lo distribuyó entre ellos. Luego tomó el cáliz con vino. Recordemos que el vino era el vino de mesa, que era un alimento, sencillamente es jugo de uva fermentado para que se pueda conservar. Tomó el cáliz con vino y dice: esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Entonces, Él ha querido quedarse tanto en nosotros mismos. Faltaría comentar un poco cómo el Señor quiso estar presente en nosotros. Esto lo vamos a comentar, lo comento más adelante. Pero de manera muy, muy especial, quiso quedarse presente en el sacramento de la Eucaristía. Ordinariamente nosotros, para reconocer esa presencia, pues recurrimos a la fe. No lo vemos, no lo tocamos. Cuando comemos la hostia consagrada, sensiblemente no hay ninguna diferencia respecto a una hostia sin consagrar. Tiene el mismo color, el mismo sabor, el mismo peso, las mismas características físicas, pero la realidad es completamente diferente. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Y solamente por la fe nosotros llegamos a reconocer esta presencia real, sustancial, verdadera del Señor Jesús. Solamente el comentar, el reflexionar y profundizar en la presencia del Hijo de Dios en el sacramento de la Eucaristía nos llevaría muchos días y muchos años.
Bueno, de hecho para nosotros Jesús encarnado es Jesús sacramentado. Está realmente vivo y presente en el sacramento del altar con todo su amor, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Esa es una de las verdades centrales de nuestra fe. Bueno, ojalá que de veras nosotros así lo reconozcamos. Otro pasaje es ya después de la resurrección del Señor, cuando los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio y que las autoridades religiosas de Israel pues no quieren que sigan predicando. Muchos consideran que es una mentira, que es una falsa religión lo que están haciendo ellos, y por eso deciden perseguir a los cristianos, encarcelarlos, castigarlos. Y es cuando Saulo de Tarso, que pertenece al grupo de fariseos observantes de la ley, él en conciencia siente que hay que defender su religión, y por eso pide autorización para ir a Damasco para encarcelar a los cristianos. Y por el camino el Señor se le manifiesta, se dice que una luz lo deslumbró, quedó ciego y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, muy sorprendido, dice: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí está de nuevo pues esa presencia. El mismo Señor se hace presente, dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esta gran verdad comenzó, esta revelación, esta manifestación, fue parte de la vocación que le hace el Señor Jesús a Pablo para que luego vaya a predicar y a darlo a conocer a los que no lo conocen. Se dice, habla de los gentiles o de los paganos que no pertenecían al pueblo de Israel. Bueno, si recurrimos a los testimonios de los santos, bueno, pues ahí está, por ejemplo, un Francisco de Asís, que él quiso asemejarse tanto al Señor Jesús, que el Señor le concedió su mismo espíritu para que quien viera a Francisco reconociera la presencia de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, en él. Y el Señor se manifestaba en la bondad de Francisco de Asís, en su gran misericordia, en su humildad, en su pobreza, en su obediencia. Y por eso el Señor le concedió tener en su cuerpo las mismas llagas que él tuvo en la cruz al ser crucificado. Son las 5 llagas, 2 en las manos, 2 en los pies, y la llaga del costado que tuvo Francisco de Asís durante 2 años y que el Padre Pío tuvo en su cuerpo durante 50 años. Y pues ha habido muchos santos estigmatizados, así se les llama a los que han tenido en su cuerpo las mismas llagas del Señor Jesús. Bueno, entonces, la encarnación no ha terminado. Y un punto tal vez difícil de aceptar es reconocer lo que dice Santa Teresa de Jesús: nosotros somos como una casa habitada. Nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra alma está habitada por ese Hijo de Dios. Ella le llamaba, ella decía, somos como un castillo que estamos habitados por el Rey. O sea, reconocer que Jesús está en mí. Lo hemos oído que cuando comulgamos recibimos al mismo Jesús, Hijo de Dios, y Él está en nosotros. Está vivo con todas las cualidades que lo identifican, como decía hace rato. Está realmente vivo y presente con todo su amor, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Si yo comulgo, ahí está Jesús en mí, en mi cuerpo y en mi alma. Y a veces nos olvidamos de esto. También esto es un tema para
para reflexionarlo y meditarlo durante mucho tiempo. La comida ordinaria, el pan común ordinario, lo comemos y va al estómago y luego pasa al proceso de digestión y se absorben y asimilan pues el almidón y las fibras o nutrientes, vitaminas que tenga lo que comemos. Pero en el caso de la Sagrada Comunión, lo recibimos no solo en el cuerpo, lo recibimos en el alma. Y ahí no se puede hablar de un límite que ya cuando el alimento es asimilado por el intestino, ya no se puede hablar de que hay pan o algún otro alimento, porque ya se absorbió, ya forma parte de nosotros el alimento que comemos. Pero en el caso de Jesús, no solo recibimos físicamente, espiritualmente, y aquí es a la inversa, nosotros nos transformamos en Él. Él nos integra en su cuerpo y nos convertimos en parte de su cuerpo y formamos la iglesia, que es la familia de los hijos de Dios. Bueno, por eso los invito a que meditemos este gran acontecimiento de la encarnación, que comienza precisamente, temporalmente, el 25 de marzo, para luego, después de 9 meses, celebrar su nacimiento. Es provechoso reconocer que nos interesa mucho nuestro cuerpo, pero tenemos muy descuidada el alma. Cuidamos, claro, el arreglo, la presentación o la salud corporal. Nos preocupa mucho cuando estamos enfermos del hígado, de la circulación, de la diabetes, del corazón, del cerebro, lo que sea. Pero las enfermedades del alma no nos preocupan. El peor mal no es la enfermedad del cuerpo. El mayor mal es el pecado. Ojalá que entendamos o aceptemos esto. Desde luego que el alma pues tiene vida en nosotros y como un alma viva necesita estar alimentada, necesita ser cuidada. Y si la descuidamos, se debilita, se marchita, se enferma y se muere. De hecho, pues si pudiéramos ver el estado de nuestra alma, pues yo creo que nos trataríamos de hacer algo. Fácilmente, pues mucha gente dura muchos años sin confesarse. Mucha gente dura años en unión libre. Mucha gente, pues, también sin confesarse, no les interesa. Y otros, lamentablemente, viven en situaciones, atrapados en vicios o en situaciones de rencor, de avaricia, de esas situaciones que nos impiden tener un alma bien alimentada. ¿Y cómo se alimenta el alma? Bueno, se alimenta con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, con los sacramentos, sobre todo con la participación en la Eucaristía. No hay mejor alimento que recibir la Sagrada Comunión. Ojalá que entendamos lo que significa y que valoremos la riqueza, la extraordinaria riqueza, por decirle de alguna forma, el gran regalo de poder recibir a Jesús, Hijo de Dios, encarnado en nuestro corazón. Es lo más grande que podemos hacer y sin embargo, pues no lo valoramos. Nos falta fe o nos falta ser más coherentes con estas verdades fundamentales de nuestra fe, como reconocer, aceptar que Jesús, el Hijo de Dios, está realmente presente ahí en el sacramento del altar, está en el sagrario. Bueno, es para nuestro bien esto. Entonces, si estamos enfermos de la circulación, de lo que sea, buscamos inmediatamente al médico. Pero si estamos heridos espiritualmente, si estamos enfermos en el alma, muchas veces no hacemos nada.
Perdón que recalque en esta idea, pero lo primero que podemos hacer es recurrir a la oración con las peticiones que le hacen esos enfermos que se encontraban con Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O como decía aquel pecador que se reconocía pecador en el templo, que de rodillas, sin atreverse a levantar la mirada, simplemente decía: Señor, apiádate de mí, que soy pecador. Ahí están las invocaciones de la coronilla de la misericordia, en la que le decimos a nuestro Padre Dios: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Está el Padre Nuestro, está el Ave María, en fin, tenemos oración, están los salmos, hay que recurrir a los salmos. Bueno, ojalá que valoremos un poco más el alma. Dice el evangelista San Juan en su primera carta que el que no ama está muerto, y el que odia a su hermano es un asesino. Tenemos que reconocer que hay grados, ¿verdad? Es muy grave eso de que nos dice el que no ama está muerto. Y ahí sí preguntamos, ¿y qué es lo que nos puede devolver la vida? La pregunta es más bien, ¿quién es el que nos puede devolver la vida? Y la respuesta es Jesús, el Hijo de Dios, es el único que nos puede devolver la vida. Por eso cuando hacemos una sesión de oración, una oración, por ejemplo, de sanación, liberación, la gente muchas veces va con ese interés un tanto egoísta. Voy a que me curen, Desde ahí la expresión no es muy acertada, porque muchas veces pensamos o dejamos la responsabilidad en el que consideramos que nos puede curar. Y cuidado, porque esto no es muy exacto, Es muy importante reconocer, y esto es sabiduría. Desde luego hay que analizar cuidadosamente nuestra situación existencial que estamos viviendo, no solo física, sino también espiritual, y darnos cuenta cuáles son las cosas que puedo cambiar, que debo cambiar, para aplicarme con todo mi empeño. ¿Cuáles son las cosas que no puedo cambiar, para aceptarlas, o que no puedo cambiar solo o sola? Entonces, ahí sí hay que pedir la ayuda de Dios o la gracia de Dios para que nos cure, para que nos ayude. Y básicamente está el sacramento del perdón y de la Eucaristía. Si a mí me toca arrepentirme, pedir perdón, reconciliarme con Dios, muchas situaciones de conflictos en el matrimonio o en la familia se deben a que vivimos una vida sin Dios. Si los jóvenes no se acercan a Dios, no hacen oración, no frecuentan los sacramentos, se les va endureciendo el corazón, están cada vez más indispuestos para tener un trato amable, para escuchar, para reconocer sus errores. El estar cerca de Dios o el tener la palabra de Dios viva en nuestra mente y en nuestro corazón, pues es una luz, nos señala un camino. Nos hace falta reconocer esas grandes verdades que incluso son de sentido común. Si yo estoy enfermo y quiero curarme, pues se necesita de veras aceptar mi enfermedad y luego manifestar toda mi voluntad con una determinación muy firme: quiero curarme. ¿Quién me puede ayudar? Pues voy con este médico, con este otro. Y una vez que me da el diagnóstico serio el médico, me va a señalar un tratamiento. Entonces a mí me toca ponerlo en práctica, aunque sea doloroso, aunque me cueste. Si de veras quiero curarme, pues voy a ponerlo en práctica. Y esto mismo vale para la vida espiritual, ¿Cuántas veces pues no reconocemos nuestros errores? Muchos que no se confiesan, ¿qué dicen? Yo de que me confieso, yo no mato, no robo, no soy delincuente.
Sí, pero eso puede ser una trampa del enemigo para que no reconozcamos nuestros errores. Qué diferente es cuando yo reconozco delante de la misericordia de Dios lo bueno que Él ha sido conmigo y la forma tan desganada, tan ingrata como yo le estoy correspondiendo. Siempre es en relación con Él. No solo se trata de verme en el espejo, reflejar mi situación o ver mis manchas, no. Ante la misericordia de Dios, ante ese Padre misericordioso, yo reconozco todo su amor, toda su misericordia, todo lo que me ha regalado y reviso consecuentemente cómo le estoy respondiendo. Y a partir de ese reconocimiento, pues voy a modificar mi respuesta para mejorarla lo más que pueda. Amigos, gracias por su atención. Yo los espero en la próxima cita.